«Fuera de mi empresa», le gritó satisfecho frente a todos los empleados. Ella no dijo nada, solo sonrió, porque en su bolso llevaba el documento que demostraba que esa empresa ya era suya. «Que alguien me explique quién dejó entrar a esta mujer». La voz de Ignacio Montalvo retumbó por todo el vestíbulo de Grupo Montalvo como un trueno en medio de un día despejado. Los empleados que cruzaban el lobby se detuvieron en seco. Las conversaciones murieron al instante. Hasta la recepcionista dejó caer el bolígrafo que sostenía, paralizada por el tono del hombre que firmaba todos los cheques del edificio. Valentina Rojas permanecía de pie, inmóvil, con la espalda recta y la mirada serena. No retrocedió ni un centímetro, no bajó los ojos, no tembló. Frente a ella, Ignacio la señalaba con un dedo acusador mientras su rostro se enrojecía de furia. «Pregunté algo», repitió Ignacio, girando hacia sus empleados con los brazos abiertos, como invitándolos a presenciar su indignación. «¿Quién autorizó que esta persona cruzara la puerta de mi empresa sin una cita programada?» Valentina abrió la boca para hablar, pero Ignacio levantó la mano cortándola antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. «No me interesa lo que tengas que decir. Sea lo que sea que vendas, no lo necesitamos. Sea lo que sea que busques, no está aquí. Así que date la vuelta y sal por donde entraste». En el pasillo principal del edificio, más de 30 personas observaban la escena. Ejecutivos con maletines de cuero, asistentes con carpetas bajo el brazo, personal administrativo que había salido de sus cubículos atraído por los gritos. Todos miraban, algunos con incomodidad, otros con esa curiosidad vergonzosa de quien no puede apartar la vista de un accidente. «Señor Montalvo», Valentina habló con voz firme pero sin alterarse. «Tengo una reunión programada con...» «¿Una reunión?» Ignacio soltó una risa corta y áspera que resonó contra las paredes de mármol del vestíbulo. «¿Tú? ¿Aquí? Mira a tu alrededor. ¿Te parece que encajas en este lugar?» Valentina no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron el vestíbulo, los pisos de mármol pulido, los ventanales que iban del piso al techo, las obras de arte en las paredes, los ascensores con acabados metálicos relucientes. Todo en ese edificio gritaba poder, dinero, exclusividad. «No necesito encajar», respondió finalmente, con una calma que desconcertó a más de uno. «Necesito que me escuche». Ignacio Montalvo tenía 48 años y dirigía Grupo Montalvo desde hacía más de una década. Lo había heredado de su padre, don Aurelio Montalvo, un hombre que había construido la empresa desde cero, ladrillo por ladrillo, sacrificando noches, fines de semana y vacaciones durante toda su vida. Pero donde don Aurelio había sido un líder humilde que conocía el nombre de cada empleado, Ignacio era un tirano en traje que creía que el respeto se compraba con intimidación. Había convertido la empresa familiar en un imperio corporativo. Los números lo respaldaban: contratos millonarios, expansiones agresivas, adquisiciones estratégicas. Pero lo que los balances no mostraban era el precio humano de sus métodos. Empleados que temblaban cuando lo veían caminar por los pasillos. Reuniones donde nadie se atrevía a contradecirlo. Asistentes que lloraban en los baños después de ser humillados públicamente por errores mínimos. «Señor», intervino la recepcionista con voz temblorosa, «la señora Rojas tiene una cita con el Departamento de Desarrollo Inmobiliario. Fue programada desde hace semanas». Ignacio giró la cabeza tan rápidamente que la recepcionista dio un paso involuntario hacia atrás. «¿Y por qué nadie me informó?» «Se envió un correo a su asistente, señor». «Entonces despidan a mi asistente», dijo con frialdad, volviendo a mirar a Valentina de arriba abajo con desdén. «Y en cuanto a esta señora, cancelen la reunión. Yo decido quién entra a esta empresa y quién no». Un murmullo recorrió el lobby. Ignacio acababa de cancelar una cita legítima frente a docenas de testigos, simplemente porque la persona no se ajustaba a su idea de cómo debía lucir alguien digno de pisar su edificio. Valentina no se movió. Sus pies seguían plantados en el mismo lugar, como raíces que se negaban a ser arrancadas. En su rostro no había humillación ni derrota. Había algo que Ignacio no supo interpretar: paciencia. «Señor Montalvo», dijo con la misma serenidad con la que había hablado desde el principio, «le recomiendo que reconsidere». «¿Me estás amenazando?» «Le estoy dando un consejo».
Una empleada que observaba desde el pasillo le susurró a su compañera: «¿Quién es esta mujer que le habla así?» «No lo sé», respondió la otra sin dejar de mirar. «Pero tiene más valor que todos nosotros juntos». Ignacio dio un paso hacia Valentina, invadiendo su espacio personal. Era considerablemente más alto que ella, y usó esa diferencia de estatura de la manera más intimidante que podía. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono que pretendía ser amenazante, pero que todos en el silencio del vestíbulo pudieron escuchar. «Escúchame bien. Esta es mi empresa, mi edificio, mi terreno. Aquí las reglas las pongo yo. Y mi regla número 1 es que personas como tú no tienen lugar en el mundo de los negocios serios». «¿Personas como yo?», Valentina repitió, levantando ligeramente una ceja. «Personas que aparecen de la nada pretendiendo pertenecer a un nivel que no les corresponde. Aquí trabajan profesionales con títulos, con experiencia, con trayectoria. No gente que llega de la calle con un portafolio barato esperando que alguien les preste atención». Valentina bajó la mirada por un momento, mirando el portafolio que llevaba en la mano. Era simple, funcional, sin logos de diseñador ni acabados ostentosos. Lo sostuvo con ambas manos, casi con cariño. «Este portafolio», dijo suavemente, «me lo regaló alguien que significaba mucho para mí. No necesita una marca cara para contener lo que lleva adentro». «Lindo discurso», Ignacio se burló, girando hacia su audiencia involuntaria buscando risas cómplices. Algunos empleados sonrieron nerviosamente, más por miedo que por diversión. Otros bajaron la vista, incapaces de participar en la humillación. «Seguridad», Ignacio llamó levantando la mano. Un guardia se acercó vacilante. «Acompaña a esta señora a la salida y asegúrate de que no vuelva a entrar». El guardia, un hombre de mediana edad que se había visto forzado a presenciar muchas injusticias en ese edificio, se acercó a Valentina con expresión de disculpa. «Señora, por favor, no se preocupe», Valentina le dijo con una sonrisa que pareció sorprender al guardia. «No voy a hacer un escándalo». Luego miró a Ignacio una última vez, directamente a los ojos. «Señor Montalvo, va a lamentar este día, no como una amenaza, como un hecho. Lo único que lamento es haber perdido 5 minutos de mi mañana», respondió Ignacio, dándole la espalda y caminando hacia los ascensores, mientras se ajustaba las mangas del saco. Valentina fue escoltada hasta la puerta. Mientras cruzaba el umbral, alcanzó a escuchar a una empleada joven que le susurró al pasar: «Lo siento mucho, él no debería tratarla así». «Gracias», Valentina respondió quedamente. «Todo va a estar bien». La puerta de cristal se cerró detrás de ella. Desde adentro, los empleados vieron cómo se detenía en la acera. Sacaba su teléfono y hacía una llamada breve. Luego caminó calle abajo sin mirar atrás. «¿Alguien sabe quién era esa mujer?», preguntó Patricia Lozano, la directora de Recursos Humanos. Una mujer respetada en la empresa por ser una de las pocas personas que se atrevía a cuestionar a Ignacio cuando era absolutamente necesario. «Valentina Rojas», respondió la recepcionista, revisando sus registros con manos todavía temblorosas. Su cita era con el área de desarrollo inmobiliario. Venía como representante de Inversiones Corazón de León. Patricia frunció el ceño. «¿Corazón de León? Ese nombre me suena». «Es una firma de inversiones nueva», explicó Damián Ortega, el jefe del departamento legal, que se había quedado observando todo desde una columna del vestíbulo. Tenía el hábito de mantenerse informado sobre todo lo que ocurría en el mundo corporativo de la ciudad. Apareció en el radar hace algunos meses. Nadie sabe mucho sobre quién está detrás, pero han estado adquiriendo propiedades y acciones de manera muy agresiva. «¿Y qué quería con nosotros?», Patricia preguntó. Damián se encogió de hombros. «Eso es lo que hubiéramos sabido si Ignacio no hubiera montado su espectáculo». «Cuidado con lo que dices», Patricia advirtió en voz baja, mirando hacia los ascensores donde Ignacio había desaparecido. «Las paredes aquí tienen oídos». En la cafetería del edificio, que ocupaba todo el primer piso, las conversaciones hervían. Empleados susurraban sobre lo ocurrido, recreando la escena con detalles que crecían con cada repetición. Le gritó en la cara, frente a todo el mundo. La pobre mujer ni se inmutó. Tenía una dignidad increíble. Ignacio cada vez está peor. Ya ni siquiera se molesta en ser discreto con sus arranques. ¿Alguien grabó? Ni loco. ¿Quieres que te despida a ti también? Mientras tanto, en el piso 24,
Ignacio entró a su oficina y cerró la puerta con fuerza suficiente para que el cuadro de la pared temblara. Se aflojó la corbata con un tirón agresivo y se dejó caer en su silla de cuero. «Elena», llamó por el intercomunicador a su asistente temporal, ya que la permanente acababa de ser despedida por no informarle sobre una cita. «Tráeme un café, negro, sin azúcar, y que nadie me moleste en la próxima hora». Elena Gutiérrez, que llevaba apenas una semana cubriendo el puesto, apareció minutos después con una taza humeante. Sus manos temblaban levemente al colocarla sobre el escritorio. «Señor», dijo con cautela, «don Aurelio llamó mientras estaba usted abajo. Quiere hablar con usted». Ignacio resopló con irritación. Su padre, don Aurelio, se había retirado oficialmente hacía años, pero seguía siendo accionista mayoritario de la empresa. Tenía 80 años y problemas de salud que lo mantenían fuera de la oficina, pero su mente seguía tan afilada como cuando fundó la compañía. «Dile que lo llamo después». «Señor», dijo que era urgente. «¿Urgente? Todo es urgente para un viejo que no tiene nada mejor que hacer. Dile que estoy en reuniones». Elena asintió y salió rápidamente, agradecida de alejarse de la tormenta que era su jefe temporal. En su escritorio marcó el número de don Aurelio con manos todavía temblorosas. «Don Aurelio, su hijo dice que está en reuniones y que lo llamará mija». La voz del anciano era cálida pero con un filo de urgencia. «Dile a mi hijo que si no me llama en la próxima hora, va a recibir una sorpresa muy grande. Y no del tipo que le gustan». Elena tragó saliva. «Sí, don Aurelio, se lo comunicaré». Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. En sus pocos días trabajando ahí, había sido suficiente para entender la dinámica del lugar. Ignacio gobernaba con miedo. Los empleados obedecían por necesidad, no por lealtad. Y ahora, con lo que había presenciado en el lobby esa mañana, algo le decía que las cosas estaban a punto de cambiar de una manera que nadie esperaba. Al otro lado de la ciudad, Valentina Rojas entró a un pequeño restaurante familiar que conocía desde la infancia. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un café con leche y sacó su teléfono. Tenía 14 llamadas perdidas, todas del mismo número. Devolvió la llamada. «Valentina», respondió una voz masculina al otro lado. Era Sebastián Navarro, su abogado y amigo de toda la vida. «¿Cómo te fue?» «No me dejó ni hablar», Valentina respondió con voz tranquila. «¿Te sacó de la empresa?» «Con seguridad incluida». «Perfecto». Valentina levantó una ceja, aunque Sebastián no podía verla. «¿Perfecto?» «Sí, Valentina, perfecto, porque acabo de recibir confirmación del registro de la operación. Los papeles están listos. La compra de las acciones se ejecutó esta mañana a las 9:23. Valentina cerró los ojos por un momento. Sintió que el mundo se detenía brevemente, como si el aire necesitara un segundo para reorganizarse alrededor de la nueva realidad. «¿Ya es oficial?», preguntó. «Oficial, notariado y registrado. Valentina, eres la nueva accionista mayoritaria de Grupo Montalvo. Le compraste las acciones a don Aurelio personalmente. Tienes el 62% de la empresa». «De 62%, repitió Valentina en voz baja, mirando a través de la ventana del restaurante hacia la calle donde la vida seguía su curso normal. Personas caminando, autos pasando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. «Exactamente. El hombre que te gritó esta mañana, técnicamente ya trabaja para ti desde las 9:23 de hoy». Valentina dejó escapar una risa suave, no de triunfo sino de algo más complejo. Alivio tal vez. O quizás la sensación agridulce de estar a punto de enfrentar algo para lo que había esperado mucho tiempo. «¿Y don Aurelio?», preguntó. «Quiere verte. Dice que tiene cosas que contarte, cosas que Ignacio no sabe. Iré a verlo esta tarde». «Valentina, una pregunta. ¿Por qué dejaste que te sacaran? Podrías haber mostrado los documentos ahí mismo, enfrente de todos». Valentina tomó un sorbo de su café antes de responder. «Porque quiero que Ignacio Montalvo entienda algo, Sebastián. El poder no se demuestra gritando, se demuestra con la verdad en el momento correcto». «¿Y cuándo será el momento correcto?» «Pronto, muy pronto». Colgó el teléfono y se quedó mirando la ciudad a través del cristal. La misma ciudad donde había crecido limpiando mesas en un restaurante parecido a este para ayudar a su abuela Esperanza, que la había criado sola después de que sus padres emigraron buscando mejor vida.
Valentina no había nacido con dinero. Cada centavo que tenía lo había ganado con su inteligencia, su esfuerzo y una determinación que su abuela solía describir como terquedad santa. Había estudiado administración de empresas en la universidad pública, con una beca ganada a punta de notas perfectas. Había trabajado en empleos humildes mientras terminaba su carrera y había construido Inversiones Corazón de León desde cero, empezando con un préstamo pequeño y una visión enorme. El nombre de su firma no era casualidad. Era el apodo que su abuela le había puesto cuando era niña. Mi leoncita de corazón valiente. Esperanza había sido la persona más importante en su vida. La mujer que le enseñó que la dignidad no se compra ni se vende, que se lleva por dentro sin importar lo que pase por fuera. Y ahora, esa leoncita estaba a punto de entrar a la cueva de un león que no sabía que su reino ya tenía nueva dueña. Valentina sacó de su portafolio, ese portafolio simple que Ignacio había despreciado, una fotografía pequeña y gastada. En ella aparecía una mujer mayor sonriente, abrazando a una niña que tenía los mismos ojos oscuros y decididos que Valentina. «Lo logré, abuelita», susurró, pasando el dedo por la imagen. «Lo que prometimos, ya casi está completo». Guardó la fotografía con cuidado, dejó propina sobre la mesa y salió del restaurante con paso decidido. La ciudad no lo sabía todavía. Ignacio Montalvo no lo sabía. Los empleados de Grupo Montalvo no lo sabían. Pero la mujer a la que acababan de sacar del edificio como si fuera una intrusa, era ahora la persona más poderosa de esa empresa. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Absolutamente nada. La casa de don Aurelio Montalvo no se parecía en nada al imperio que había construido. Era una residencia modesta en un barrio tranquilo, rodeada de árboles frutales que él mismo había plantado décadas atrás, cuando su empresa era apenas un sueño garabateado en una servilleta de papel. Mientras su hijo vivía en un penthouse con vista panorámica al centro financiero, don Aurelio había elegido quedarse en el lugar donde todo comenzó. Valentina estacionó frente a la casa y se quedó unos segundos dentro del auto, respirando profundamente. Había esperado este momento durante mucho tiempo, pero ahora que estaba aquí, sentía un nudo en el pecho que no esperaba. La puerta se abrió antes de que ella tocara. Don Aurelio apareció en el umbral, apoyado en un bastón pero con una postura que irradiaba dignidad. Sus ojos, rodeados de arrugas que contaban la historia de una vida entera, se iluminaron al verla. «Valentina», dijo con una voz que temblaba no de debilidad, sino de emoción. «Por fin». «Don Aurelio». El anciano extendió una mano temblorosa y tomó la de ella entre las suyas. La sostuvo así durante un momento largo, como si estuviera confirmando que era real, que estaba ahí, que el plan que habían tejido durante meses finalmente se había materializado. «Pasa, mija. Tenemos mucho de qué hablar». La sala de don Aurelio era sencilla pero acogedora. Muebles de madera, fotografías familiares en las paredes, una alfombra gastada por los años pero limpia. Sobre una mesita de centro había un álbum de fotos y una carpeta de documentos. Junto a ellos, 2 tazas de café recién servido. «Ya tenía tu café listo». Don Aurelio sonrió mientras se sentaba con cuidado en su sillón. «Café con leche y una cucharada de azúcar. Igual que tu abuela». Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Usted conoció a mi abuela?» Don Aurelio la miró con ojos que de pronto se llenaron de lágrimas. No las contuvo. Las dejó rodar por sus mejillas arrugadas como si fueran parte natural de la conversación. «Valentina, yo no solo conocí a tu abuela. Esperanza Rojas fue la persona que salvó mi vida». El silencio que siguió fue tan profundo que Valentina podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y los latidos de su propio corazón. ¿Qué quiere decir con eso? Don Aurelio tomó el álbum de fotos y lo abrió en una página marcada con un separador amarillento. Ahí, en una fotografía antigua que el tiempo había vuelto sepia, aparecían 2 personas jóvenes paradas frente a un pequeño local comercial. Un hombre delgado, con las mangas arremangadas y una sonrisa enorme. Y a su lado, una mujer que Valentina reconoció inmediatamente. «Abuela», susurró, tocando la fotografía con la punta de los dedos. «Tu abuela Esperanza trabajó conmigo cuando yo no tenía nada». Don Aurelio comenzó a narrar, su voz viajando hacia un pasado que guardaba celosamente. «Yo era un joven sin recursos, con una idea y muchos sueños, pero sin un peso en el bolsillo.
Vendía materiales de construcción en un local prestado que se inundaba cada vez que llovía. Valentina escuchaba con los ojos abiertos de par en par. Su abuela nunca le había contado esta historia. Esperanza era mi vecina. Vivía con su madre enferma en la casa de al lado. Trabajaba cosiendo ropa para un taller que le pagaba casi nada. Pero cada mañana, cuando me veía abriendo el local antes del amanecer, me llevaba café y pan recién hecho. No porque yo le pagara, sino porque así era ella. Generosa hasta cuando no tenía casi nada que dar. Don Aurelio pasó la página del álbum. Otra fotografía. El mismo local, pero ahora más grande, con un letrero pintado a mano que decía Materiales Montalvo. Un día, el banco me negó un préstamo por tercera vez. Estaba a punto de cerrar el negocio. Debía dinero a proveedores. El local necesitaba reparaciones que no podía pagar y yo estaba destrozado. Me senté en la banqueta frente al local y no pude contener las lágrimas. El anciano hizo una pausa, llevándose una mano al pecho como si el recuerdo todavía le doliera. Y ahí apareció Esperanza. Se sentó a mi lado sin decir nada durante un rato largo. Luego sacó de su delantal un sobre con dinero. Eran sus ahorros de toda la vida, todo lo que había juntado centavo a centavo cosiendo ropa durante años. Valentina cubrió su boca con ambas manos. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Le dije que no podía aceptarlo. Era su seguridad, su protección, todo lo que tenía. ¿Sabes qué me respondió? Valentina negó con la cabeza, incapaz de hablar. Me dijo, Aurelio, el dinero guardado no sirve de nada si no ayuda a alguien a cumplir un sueño. Tómalo. Y cuando triunfes, solo te pido una cosa. No olvides de dónde vienes. Don Aurelio cerró el álbum suavemente. Con ese dinero pagué las deudas más urgentes, reparé el local y compré el primer lote grande de materiales que me permitió ganar un contrato real. Fue el punto de quiebre. Sin ese dinero, sin la fe de tu abuela en mí, Grupo Montalvo no existiría. Mi abuela nunca me contó esto. Valentina logró decir entre lágrimas. Nunca mencionó su nombre. Lo sé. Porque así era Esperanza. Nunca hizo nada esperando reconocimiento. Hizo las cosas porque su corazón le decía que eran correctas. ¿Y usted? ¿Le devolvió el dinero? Don Aurelio asintió lentamente. Le devolví cada peso. Y más. Cuando la empresa comenzó a crecer, le ofrecí un puesto, acciones, participación en las ganancias. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Que no. Que ella estaba bien con lo que tenía. Que siguiera adelante y usara ese dinero para ayudar a otros, como ella lo había ayudado a él. Esa fue la última conversación profunda que tuvimos. Después, la vida nos fue separando. Yo me enfoqué en la empresa, me casé, tuve a Ignacio, y tu abuela se dedicó a criarme a mí. Valentina completó la frase, entendiendo de pronto tantas cosas que antes no tenían sentido. Exacto. Cuando tus padres emigraron, Esperanza se hizo cargo de ti. Me enteré años después, cuando intenté buscarla para agradecerle nuevamente. Pero para entonces, Esperanza ya estaba enferma y no quería que nadie la viera en ese estado. La última vez que hablé con ella, Valentina dijo con voz quebrada, me hizo prometerle algo. ¿Qué te pidió? Me pidió que nunca dejara de estudiar, que construyera algo propio, y que cuando tuviera la oportunidad de hacer justicia, la tomara con las dos manos. Don Aurelio asintió como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. Tu abuela era sabia, más sabia que todos los ejecutivos que he conocido en mi vida. Se quedaron en silencio durante un momento, cada uno procesando el peso de esa conexión que el tiempo había enterrado pero nunca borrado. Don Aurelio, Valentina habló finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué me vendió las acciones? No fue solo por el dinero. Usted tiene más del que podría gastar en 10 vidas. El anciano se reclinó en su sillón, cruzando las manos sobre su bastón. Su expresión cambió de emotiva a seria, casi solemne, porque mi hijo está destruyendo todo lo que construí. Y no me refiero a los números. La empresa sigue ganando dinero, sí, pero el alma del negocio, los valores con los que lo fundé, esos están desapareciendo. ¿Qué quiere decir? Empleados que trabajan con miedo en lugar de con orgullo. Proveedores pequeños aplastados por contratos injustos. Comunidades donde construimos proyectos que quedan abandonados después de cobrar. Ignacio convirtió mi empresa en una máquina de ganar dinero a costa de las personas. Don Aurelio se levantó con esfuerzo y caminó hacia la ventana. Miró los árboles que había plantado con sus propias manos,
los mismos que habían crecido junto con su empresa. Yo fundé Grupo Montalvo con una promesa, que siempre haríamos las cosas de manera justa, que trataríamos a las personas como personas, no como números, que el éxito nunca sería excusa para la crueldad. Se volteó hacia Valentina. Intenté hablar con Ignacio, cientos de veces. Le rogué que cambiara. Le mostré las quejas de empleados, las demandas de proveedores, los reportajes sobre condiciones laborales deficientes. ¿Sabes qué me respondió cada vez? ¿Qué? Papá, tú ya no entiendes cómo funcionan los negocios modernos. Déjame trabajar. Y me cerró la puerta en la cara. Valentina apretó los puños sobre sus rodillas. No de ira, sino de una tristeza profunda por un padre que había perdido a su hijo ante la arrogancia. Entonces te busqué a ti, continuó don Aurelio. No fue casualidad, Valentina. Cuando vi el nombre de tu empresa, Corazón de León, supe que eras nieta de Esperanza. Investigué tu trayectoria, tu forma de hacer negocios, cómo tratas a tus empleados, cómo manejas tus proyectos, y vi en ti exactamente lo que vi en tu abuela: integridad. Don Aurelio, yo no soy perfecta. No necesitas serlo. Necesitas ser justa, y lo eres. Por eso te vendí mis acciones, porque confío en que vas a devolver a esa empresa el alma que mi hijo le quitó. Valentina se puso de pie y caminó hacia donde estaba don Aurelio. Lo miró a los ojos, esos ojos cansados pero esperanzados, y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Le prometo que no voy a defraudarlo, ni a usted ni a la memoria de mi abuela. Lo sé, mija, lo sé. Don Aurelio caminó de regreso a la mesita y tomó la carpeta de documentos. Ahora, hay algo más que necesitas saber antes de volver a esa empresa. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Esto es un informe confidencial que mandé preparar por una auditoría independiente. Ignacio no sabe que existe. Valentina tomó los papeles y comenzó a leer. Con cada página su expresión se endurecía más. Irregularidades financieras, murmuró mientras pasaba las hojas. Contratos inflados, pagos a empresas fantasma, fondos desviados a cuentas personales. Mi hijo no solo ha sido cruel con las personas, don Aurelio dijo con dolor evidente en cada palabra. También ha sido deshonesto con el dinero. Ha estado desviando fondos de la empresa durante años. Pequeñas cantidades al principio, fáciles de disfrazar. Pero en los últimos tiempos, las cantidades han crecido. ¿Cuánto estamos hablando? Lo suficiente como para que, si se hace público, Ignacio enfrente consecuencias legales serias. Valentina dejó los papeles sobre la mesa, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. No solo estaba entrando a una empresa con un líder abusivo, estaba entrando a una empresa con irregularidades que podían afectar a cientos de empleados y sus familias. ¿Por qué no actuó usted directamente?, preguntó. Porque es mi hijo, don Aurelio respondió, y su voz se quebró como cristal al decirlo. A pesar de todo, es mi hijo. No pude ser yo quien lo enfrentara. No tengo la fuerza, ni física, ni emocional. Cada vez que intento hablar con él, el dolor de ver en qué se convirtió me paraliza. Una lágrima rodó por la mejilla del anciano. Pero tú puedes hacer lo que yo no pude. Puedes entrar a esa empresa, poner orden y darle a Ignacio la oportunidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. ¿Oportunidad de cambiar? Valentina frunció el ceño. Con todo respeto, don Aurelio, su hijo me sacó del edificio como si fuera una delincuente esta mañana. Lo sé, y eso me rompió el corazón cuando me enteré. Pero necesito pedirte algo difícil, Valentina. ¿Qué cosa? Que no busques venganza, que busques justicia. Hay una diferencia enorme entre las dos. La venganza destruye, la justicia transforma. Valentina guardó silencio por un largo momento. Las palabras de don Aurelio se mezclaban en su mente con las de su abuela. Cuando tengas la oportunidad de hacer justicia, tómala con las dos manos. No voy a buscar venganza, dijo finalmente. Pero tampoco voy a permitir que siga tratando a las personas como lo hace. Eso se termina. Es todo lo que pido. Antes de que Valentina se fuera, don Aurelio la detuvo en la puerta. Una cosa más. Hay alguien en la empresa que necesita tu ayuda urgente. ¿Quién? Se llama Graciela Mendoza. Es la jefa de contabilidad. Lleva trabajando ahí desde que yo dirigía la empresa. Fue ella quien descubrió las irregularidades y me las reportó en secreto. Ignacio sospecha que alguien lo está investigando. Y Graciela está en peligro de ser despedida. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Ignacio convocó una junta directiva para la próxima semana. Tiene planeado reestructurar varios departamentos. Traducción. Planea despedir a todos los que podrían descubrir lo que ha estado haciendo. Valentina apretó la mandíbula. Entonces no tenemos una semana. Necesito entrar a esa empresa antes de que destruya las evidencias y despida a las personas que intentaron hacer lo correcto. ¿Cuál es tu plan? Mañana por la mañana voy a volver a Grupo Montalvo, pero esta vez no voy a pedir permiso para entrar. Don Aurelio la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Ten cuidado con Ignacio. Cuando se sienta acorralado, va a pelear con todo lo que tiene. Lo sé, pero a diferencia de él, yo no peleo con gritos. Peleo con la verdad. Se despidieron en la puerta. El anciano la observó caminar hacia su auto, y justo antes de que ella abriera la puerta, la llamó una vez más. «Valentina». Ella se volteó. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ti». Valentina sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Espero que sí, don Aurelio. Espero que sí». Se subió al auto y arrancó. En el espejo retrovisor, vio la figura del anciano parado en la puerta de su casa, levantando una mano en señal de despedida. Y detrás de él, los árboles que había plantado con sus propias manos, los testigos silenciosos de una historia que estaba a punto de salir a la luz. Mientras conducía de regreso a su departamento, su teléfono sonó. Era Sebastián. «Valentina, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» Uno de los empleados de Grupo Montalvo grabó lo que pasó esta mañana en el lobby. El video ya está circulando en redes sociales. ¿Qué? Alguien lo subió de manera anónima. Se ve a Ignacio gritándote y sacándote del edificio. Ya tiene miles de compartidas. Los comentarios son brutales contra Ignacio. Yo no autoricé eso. No quiero un circo mediático. Lo sé, pero ya está ahí afuera. Y hay algo más. ¿Qué más puede haber? Periodistas están investigando quién eres. Varios medios ya conectaron tu nombre con Inversiones Corazón de León. Es cuestión de horas antes de que alguien descubra la compra de acciones. Valentina apretó el volante con fuerza. Todo se estaba acelerando más rápido de lo planeado. Necesitaba actuar con inteligencia y rapidez. Sebastián, necesito que hagas dos cosas. Primero, prepara una declaración oficial anunciando la adquisición de las acciones. Que sea directa, profesional, sin drama. Entendido. ¿Y lo segundo? Consigue una reunión de emergencia de la junta directiva para pasado mañana. Como accionista mayoritaria, tengo derecho a convocarla. Lo tendrás listo esta noche. Gracias, Sebastián. Y una cosa más. ¿Qué? Investiga a una persona que se llama Graciela Mendoza, contadora de Grupo Montalvo. Necesito protegerla antes de que Ignacio haga algo. Considéralo hecho. Valentina colgó y continuó manejando en silencio. La ciudad se pintaba de atardecer a su alrededor, los edificios proyectando sombras largas sobre las calles. Pensó en su abuela Esperanza, en esa mujer valiente que entregó sus ahorros a un desconocido porque creyó en su sueño. Pensó en don Aurelio, un padre destrozado por las decisiones de su propio hijo. Pensó en los empleados que temblaban cada vez que Ignacio caminaba por los pasillos. Y pensó en Ignacio. El hombre que la había humillado esa mañana sin saber que estaba gritándole a la persona que ahora controlaba su destino profesional. No sentía satisfacción por lo que venía. Sentía responsabilidad. Un peso enorme sobre los hombros que venía acompañado de una claridad total sobre lo que debía hacer. Esa noche, en su departamento, Valentina se sentó frente a su escritorio con los documentos de la auditoría extendidos frente a ella. Página tras página revelaban un patrón claro. Ignacio no solo era un jefe abusivo, sino que estaba vaciando la empresa que su padre había construido con el sudor de su frente y la generosidad de una mujer llamada Esperanza. Abrió su computadora y revisó los comentarios del video viral. Miles de personas expresaban su indignación, compartían historias similares de abuso laboral, exigían consecuencias para Ignacio. Ese tipo es lo peor que le puede pasar a una empresa. La mujer mostró más clase en silencio que ese señor gritando. Alguien sabe quién es ella. Merece una disculpa pública. Ojalá alguien ponga en su lugar a ese prepotente. Valentina cerró la computadora. No necesitaba la validación de Internet para saber que lo que había vivido era injusto. Lo que necesitaba era un plan sólido para entrar a esa empresa, proteger a las personas vulnerables y confrontar a Ignacio con una verdad que lo iba a sacudir hasta los cimientos.
Tomó la fotografía de su abuela que siempre llevaba en el portafolio y la colocó junto a la computadora. «Mañana va a ser un día largo, abuelita», susurró. «Pero no voy sola. Llevo tu valentía conmigo». Se quedó trabajando hasta tarde, organizando documentos, preparando argumentos, anticipando cada posible reacción de Ignacio, porque lo conocía sin conocerlo. Había tratado con hombres como él antes, poderosos que confundían la crueldad con fortaleza, que medían a las personas por su apariencia en lugar de su carácter. La diferencia era que esta vez Valentina no iba como visitante, iba como dueña, y cuando cruzara esas puertas de cristal por segunda vez, no habría guardia de seguridad, no habría grito, no habría dedo acusador que pudiera detenerla, porque la verdad estaba de su lado. Y la verdad, como decía su abuela Esperanza, siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque a veces necesita un corazón de león para abrirle la puerta. En su penthouse del centro financiero, Ignacio Montalvo cenaba solo frente a una pantalla de televisión que no estaba mirando. Tenía el teléfono sobre la mesa, con la pantalla apagada, ignorando las llamadas de su padre que seguían entrando cada hora. No había visto el video todavía. No sabía que miles de personas ya lo estaban juzgando. No sabía que su padre había vendido las acciones. No sabía que la mujer a la que había expulsado esa mañana ya tenía en sus manos la información que podía derrumbarlo. Ignacio Montalvo dormía tranquilo esa noche. Sería la última vez que lo haría. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta, pero la verdadera tormenta no estaba en las nubes. Estaba caminando por la acera en dirección a las puertas de cristal de Grupo Montalvo. Valentina cruzó la calle con paso decidido, su portafolio en una mano y una carpeta de documentos bajo el brazo. No venía sola. A su derecha caminaba Sebastián Navarro, su abogado, con un maletín que contenía copias certificadas de cada documento necesario. A su izquierda, Rodrigo Fuentes, un notario público independiente que daría fe legal de todo lo que ocurriera. Frente al edificio, un pequeño grupo de periodistas ya se había apostado. El video del día anterior había encendido la curiosidad pública, y los rumores sobre la identidad de la mujer misteriosa habían corrido como fuego seco por las redacciones de la ciudad. «Señora Rojas, ¿puede confirmar su relación con Inversiones Corazón de León? ¿Viene a pedir una disculpa al señor Montalvo? ¿Es verdad que compró acciones de la empresa?» Valentina pasó junto a ellos sin detenerse, pero les dirigió una frase breve. «En unas horas todo va a quedar claro». Las puertas de cristal se abrieron automáticamente. El vestíbulo de Grupo Montalvo, con su mármol pulido y sus ventanales imponentes, los recibió con el mismo aire de opulencia que Valentina recordaba del día anterior. Pero esta vez, la sensación era diferente. No entraba como visitante, entraba como lo que era. La recepcionista la reconoció inmediatamente. Sus ojos se abrieron como platos y su mano voló hacia el teléfono. «Señora Rojas, el señor Montalvo dejó instrucciones de que usted no... Esas instrucciones ya no aplican». Sebastián intervino con voz profesional, colocando un documento sellado sobre el mostrador. «Este es un acta notariada que certifica a la señora Valentina Rojas como accionista mayoritaria de Grupo Montalvo, con el 62% de las acciones. Tiene autoridad legal plena para ingresar a cualquier instalación de la empresa». La recepcionista leyó el documento con manos temblorosas. Levantó la vista hacia Valentina, luego hacia Sebastián, luego otra vez hacia el documento, como si necesitara un tercer par de ojos para confirmar lo que estaba leyendo. ¿Esto es real? «Tan real como este edificio», Valentina respondió con calma. «Necesito que convoque a todos los jefes de departamento a la sala de juntas principal en 30 minutos. Y necesito que avise al señor Montalvo que su presencia es requerida. Señora, él va a... Sé exactamente lo que va a hacer. Por eso traje un notario y un abogado». La recepcionista levantó el teléfono con dedos que apenas podían marcar los números. El murmullo comenzó instantáneamente. Empleados que pasaban por el lobby detectaron que algo extraordinario estaba ocurriendo. Miradas se cruzaban, susurros viajaban de escritorio en escritorio como corriente eléctrica. ¿Esa no es la mujer de ayer? ¿La que sacaron con seguridad? Viene con abogados esta vez. Algo grande está pasando. Patricia Lozano, la directora de Recursos Humanos, fue una de las primeras en bajar.
Cuando vio a Valentina en el vestíbulo, se detuvo en seco. No por sorpresa, sino por algo que parecía reconocimiento. «Señora Rojas», se acercó con profesionalismo cauteloso. «Ayer intenté disculparme por lo que ocurrió, pero no tuve la oportunidad». «No necesita disculparse por las acciones de otra persona», Valentina respondió. «Pero sí necesito su ayuda». «¿Mi ayuda?» «Va a haber una reunión en la sala de juntas. Quiero que esté presente. Y quiero que traiga a Graciela Mendoza». Patricia parpadeó. «¿Graciela? ¿La jefa de contabilidad?» «Exactamente. ¿Puedo preguntar por qué?» «Porque lo que va a revelarse en esa reunión involucra directamente su trabajo, y ella merece estar presente». Patricia asintió lentamente, entendiendo que había corrientes profundas debajo de lo que estaba viendo en la superficie. Sin hacer más preguntas, se dirigió al ascensor. Damián Ortega, el jefe del departamento legal, apareció minutos después. A diferencia de Patricia, él no se acercó con cautela. Vino directamente hacia Sebastián con la postura de alguien que olfatea problemas legales. «Soy el director jurídico de Grupo Montalvo», se presentó. «¿Qué está pasando aquí?» Sebastián le extendió la mano con cordialidad profesional. «Sebastián Navarro, representante legal de la señora Rojas. Lo que está pasando es un cambio de liderazgo. Todo documentado, certificado y legal. Puede revisar los papeles si lo desea». Damián tomó los documentos y los leyó con la velocidad entrenada de quien revisa contratos todos los días. Con cada línea, su expresión cambiaba. Al terminar, miró a Valentina con una mezcla de asombro y algo que parecía alivio. «Don Aurelio le vendió sus acciones», dijo, no como pregunta, sino como confirmación. «Así es», Valentina respondió. «Ignacio sabe». «Está a punto de enterarse». Damián se quedó en silencio durante un momento, como si estuviera calculando mentalmente las implicaciones de lo que acababa de leer. Luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Sonrió. «Sala de juntas principal, ¿verdad? Estaré ahí». La noticia subía por los pisos del edificio como agua buscando su nivel. Para cuando Valentina y su equipo llegaron al elevador, ya había corrillos de empleados en cada pasillo. Algunos la miraban con asombro, otros con esperanza apenas disimulada, algunos pocos con preocupación por lo que significaría para sus propios puestos. En el piso 24, Elena Gutiérrez, la asistente temporal de Ignacio, los recibió con expresión de pánico absoluto. «Señora Rojas, el señor Montalvo no sabe que usted está aquí. Acaba de llegar y está en su oficina y...» «No se preocupe, Elena». Valentina la detuvo con suavidad. «Esto no es contra usted. Solo necesito que le informe que hay una reunión de emergencia de la junta directiva en 15 minutos, convocada por la accionista mayoritaria». Elena abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido, procesando las palabras «accionista mayoritaria» con visible dificultad. «¿Usted es la...?» «Sí, pero eso lo explicaré en la reunión». Elena tragó saliva y caminó hacia la oficina de Ignacio como quien camina hacia la boca de un volcán activo. Tocó la puerta suavemente. «Señor Montalvo». «¿Qué quieres? Dije que nadie me molestara». «Señor, hay una reunión de emergencia convocada en la sala de juntas. En 15 minutos. ¿Convocada por quién? Yo no autoricé ninguna reunión. Por la accionista mayoritaria». El silencio que siguió fue tan prolongado que Elena pensó que Ignacio no la había escuchado. Luego, la puerta se abrió de golpe. «¿Qué dijiste?» «La accionista mayoritaria, señor. Convocó una reunión de la junta directiva». «Eso es imposible. El accionista mayoritario es mi padre, y mi padre no ha puesto un pie en este edificio en años». «Señor, la persona que convocó la reunión es la señora Valentina Rojas». El nombre golpeó a Ignacio como un balde de agua helada. Su rostro pasó por una serie de expresiones en cuestión de segundos. Confusión, incredulidad, y finalmente algo que podría haber sido miedo, pero que él disfrazó rápidamente de ira. «¿La mujer de ayer? ¿La que saqué del edificio? ¿Ella está aquí?» «Sí, señor. Viene con un abogado y un notario público». Ignacio empujó a Elena al pasar, caminando a grandes zancadas hacia el pasillo. Sus zapatos resonaban contra el piso con la urgencia de un hombre que siente el suelo temblando bajo sus pies. La sala de juntas principal de Grupo Montalvo era una habitación amplia con una mesa ovalada de caoba que podía sentar a 20 personas.
Ventanales enormes ofrecían una vista privilegiada de la ciudad. En las paredes colgaban fotografías históricas de la empresa, el primer local, la primera oficina, la primera gran construcción. Y en el centro de todo, un retrato de don Aurelio Montalvo, el día de la inauguración del edificio corporativo. Cuando Ignacio llegó, la sala ya estaba ocupada. Valentina sentada en la cabecera, la posición que él siempre reclamaba como suya. A su derecha, Sebastián con sus documentos desplegados. A su izquierda, el notario Rodrigo Fuentes. Frente a ellos, Patricia Lozano, Damián Ortega, don Alberto Reyes, el contador senior de la empresa, y Graciela Mendoza, la jefa de contabilidad que había entrado a la sala con las manos temblando pero la espalda recta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ignacio irrumpió en la sala con toda la fuerza de su personalidad. ¿Quién autorizó esta reunión? ¿Y por qué ella está sentada en mi silla? Valentina no se levantó. No alzó la voz. No cambió de expresión. Lo miró directamente a los ojos con la misma serenidad inquebrantable que había mostrado el día anterior. Buenos días, señor Montalvo. Tome asiento, por favor. Hay mucho que discutir. No voy a sentarme. No voy a discutir nada. Tú no tienes ningún derecho a estar aquí, y mucho menos a convocar reuniones en MI Empresa. Sebastián. Valentina dijo con calma. Por favor, muéstrale al señor Montalvo los documentos. Sebastián deslizó una carpeta por la mesa hacia el lugar vacío frente a Ignacio. El CEO la miró como si fuera una serpiente enrollada, pero su curiosidad fue más fuerte que su precaución. La abrió. Todos en la sala observaban en absoluto silencio. El único sonido era el de las páginas siendo pasadas por los dedos de Ignacio, que gradualmente perdían su firmeza. Esto no puede ser verdad, murmuró después de leer las primeras páginas. Cada documento está notariado, certificado y registrado, Sebastián explicó con precisión legal. Don Aurelio Montalvo vendió su participación accionaria del 62% a la señora Valentina Rojas mediante una operación legítima, documentada y completamente legal. Mi padre no haría esto. Es una falsificación. Puede llamar a su padre ahora mismo si lo desea, Valentina ofreció. O puede llamar al registro mercantil, o a cualquiera de los 3 notarios que certificaron la operación. El resultado será el mismo. Ignacio sacó su teléfono con manos que ahora sí temblaban visiblemente. Marcó el número de su padre. 1, 2, 3 timbrazos. «Hijo, papá, ¿es verdad que vendiste tus acciones?» Otro silencio largo. Luego, la voz de don Aurelio, cargada de una tristeza que atravesó el altavoz del teléfono y alcanzó a todos en la sala. «Sí, Ignacio, es verdad. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te hice nada a ti, hijo. Hice lo que debía hacer por la empresa. La empresa que construí con mis manos y que tú estás destruyendo. Papá, escúchame bien, Ignacio, porque voy a decirte algo que debí decirte hace mucho tiempo. Estoy avergonzado de lo que hiciste ayer con esa mujer. Avergonzado de cómo tratas a las personas que trabajan para ti. Avergonzado de los números que he visto en los informes que creías que nadie revisaba. La sala estaba tan silenciosa que parecía que todos habían dejado de respirar. Le vendí las acciones a Valentina porque ella tiene algo que tú perdiste, integridad. Y porque ella es nieta de la mujer que hizo posible que esta empresa existiera. ¿De qué estás hablando? De Esperanza Rojas, la mujer que me prestó sus ahorros cuando no tenía nada. Sin ella, no habría Grupo Montalvo. Sin ella, tú no tendrías ese traje que llevas puesto ni esa oficina donde humillas a la gente. Ignacio bajó lentamente el teléfono de su oreja. La conversación todavía activa, pero él ya incapaz de seguir escuchando. Su rostro había perdido todo color. Los empleados presentes veían por primera vez algo que nunca habían creído posible. A Ignacio Montalvo completamente expuesto, sin la armadura de su arrogancia. «Señor Montalvo», Valentina habló después de un momento, dándole tiempo para procesar. «No vine aquí a humillarlo. Vine a hacer lo correcto». «¿Lo correcto?» La voz de Ignacio salió ronca, como arrancada a la fuerza. ¿Quitarme mi empresa es lo correcto? Nadie le está quitando nada. Usted sigue siendo empleado de esta compañía. Sigue siendo el director general si así lo desea. Pero las cosas van a cambiar. ¿Qué cosas? Valentina miró a Graciela Mendoza, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa y la vista fija en un punto indeterminado. Graciela, Valentina la llamó suavemente.
¿Podría compartir con todos lo que me compartió don Aurelio? Graciela levantó la vista. Sus ojos mostraban el conflicto interno de una mujer que había guardado un secreto pesado durante demasiado tiempo. Miró a Ignacio, luego a Valentina, y finalmente a don Alberto Reyes, el contador senior que había sido su mentor durante años. Don Alberto le dio un asentimiento casi imperceptible. Ese gesto pequeño pareció darle la fuerza que necesitaba. «Señores», Graciela comenzó con voz que empezó temblorosa pero se fue fortaleciendo con cada palabra. «Durante los últimos meses he estado realizando una auditoría interna de las cuentas de la empresa. Lo que encontré me quitó el sueño durante semanas». Abrió una carpeta que había traído consigo. «Hay múltiples irregularidades financieras. Contratos con proveedores inflados por encima del valor real de mercado. Pagos a empresas que no tienen empleados, ni oficinas, ni operaciones reales. Transferencias a cuentas que no corresponden a ningún proveedor registrado. Eso es mentira». Ignacio explotó, golpeando la mesa con el puño. «Esta mujer está inventando todo para desacreditarme». «Los números no mienten, señor Montalvo», Graciela respondió, y en su voz había algo nuevo. Valentía. La valentía de alguien que finalmente puede decir la verdad sin miedo. Cada irregularidad está documentada con fechas, montos y referencias bancarias. Todo verificable. Damián Ortega tomó los documentos que Graciela ofrecía y los revisó con su ojo experto. La expresión de su rostro se endureció progresivamente. «Graciela», dijo con gravedad, «¿por qué no trajiste esto directamente al departamento legal?» «Porque intenté hacerlo», respondió ella. Y por primera vez, su voz se quebró. «3 veces intenté hablar con usted, licenciado Ortega. Y las 3 veces, la reunión fue cancelada por orden del señor Montalvo». Todos los ojos se volvieron hacia Ignacio. «Eso no es cierto», dijo, pero su voz carecía de la convicción que normalmente la llenaba. «Tengo los correos electrónicos», Graciela añadió, «y los registros de las cancelaciones». Patricia Lozano intervino con voz profesional pero firme. «Señor Montalvo, como directora de Recursos Humanos, necesito informarle que la señora Mendoza también registró una queja formal por intimidación laboral. Presentó el reporte hace semanas, pero fue archivado sin seguimiento». «¿Archivado por quién?», Valentina preguntó. Patricia bajó la mirada por un momento antes de responder. «Por mi departamento, bajo presión directa de la Dirección General». El peso de esa confesión cayó sobre la sala como una losa de concreto. Patricia estaba admitiendo públicamente que había sido cómplice, aunque fuera bajo coacción, de silenciar una denuncia legítima. «Patricia», Valentina la miró sin juicio, «agradezco su honestidad. Y quiero que sepa que nadie en esta sala va a ser castigado por decir la verdad hoy». Ignacio miraba alrededor de la mesa como un animal acorralado. Sus aliados se habían convertido en testigos. Sus empleados leales estaban revelando verdades que él creía enterradas. La fortaleza que había construido alrededor de sí mismo se desmoronaba pieza por pieza. «Esto es un golpe de Estado», dijo con voz que intentaba ser desafiante pero sonaba desesperada. «Están conspirando contra mí. Nadie conspira contra usted». Valentina respondió con firmeza. La gente simplemente dejó de tener miedo. Esa frase resonó en la sala como una campana. Don Alberto, que había permanecido en silencio toda la reunión, cerró los ojos y asintió como si hubiera escuchado la frase más verdadera de su vida. «Señor Montalvo», Valentina continuó, poniéndose de pie por primera vez, «tengo el 62% de las acciones de esta empresa. Eso me da autoridad legal para tomar decisiones ejecutivas. Pero no quiero gobernar con el mismo estilo que usted». «¿Y qué quieres?», preguntó Ignacio, derrotado. «Quiero que esta empresa vuelva a ser lo que su padre soñó. Un lugar donde las personas trabajen con orgullo, no con miedo. Donde los contratos se honren con justicia. Donde el éxito se mida no solo en ganancias, sino en el impacto positivo que generamos». Bonitas palabras. Ignacio escupió con amargura. «Pero los bonitos discursos no pagan nóminas. No, las pagan la honestidad, la eficiencia y el respeto. Todo lo que usted abandonó». El notario Rodrigo Fuentes, que había estado documentando cada palabra, carraspeó suavemente. «Para el registro formal, ¿la señora Rojas desea ejercer su autoridad como accionista mayoritaria en este momento?» «Sí», Valentina respondió. «Como accionista mayoritaria, ordeno lo siguiente. Primero,
una auditoría completa e independiente de todas las finanzas de la empresa. Segundo, la protección laboral inmediata de todos los empleados que han cooperado con esta investigación. Tercero, la suspensión temporal de cualquier despido o reestructuración planeada hasta que la auditoría se complete. No puedes hacer esto, Ignacio dijo, pero su voz ya no tenía fuerza. Sí puedo, Valentina respondió, y lo estoy haciendo. Revise los estatutos de la empresa que su propio padre redactó. El accionista mayoritario tiene autoridad ejecutiva en situaciones de emergencia corporativa. Y esto, señor Montalvo, es una emergencia. Ignacio se dejó caer en la silla que había rechazado al entrar. Sus manos descansaban sobre la mesa, inmóviles, como las de un hombre que acaba de descubrir que el suelo que pisaba era arena movediza. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó, y por primera vez su voz no contenía arrogancia ni desafío. Era la voz desnuda de un hombre enfrentando las consecuencias de sus actos. «Eso depende de usted», Valentina respondió. «Puede cooperar con la auditoría, devolver lo que no le pertenece y trabajar para reconstruir la confianza que destruyó. O puede resistir y dejar que los procesos legales sigan su curso. Me estás dando a elegir entre rendirme o destruirme. Le estoy dando algo que usted nunca le dio a nadie en esta empresa, una segunda oportunidad». La sala se quedó en silencio absoluto después de esas palabras. Graciela Mendoza lloraba silenciosamente en su asiento, aliviada de que la verdad por fin había salido. Patricia Lozano tenía la vista fija en la mesa, procesando la magnitud de lo que estaba presenciando. Don Alberto asentía lentamente, como un hombre que por fin ve llegar la justicia que esperaba. Damián Ortega rompió el silencio con la pregunta que todos querían hacer. «Señora Rojas, ¿cuál es su primer acto oficial como líder de esta empresa?». Valentina miró el retrato de don Aurelio en la pared. El fundador le devolvía la mirada con ojos que parecían aprobar lo que estaba ocurriendo. «Mi primer acto», dijo volteando hacia todos los presentes, «es pedirle a cada persona en esta sala que me diga la verdad, sin miedo, sin filtros, sin consecuencias negativas. Quiero saber cómo es realmente trabajar aquí. Quiero saber qué necesitan los empleados. Quiero saber qué debemos reparar». Uno por uno, los rostros alrededor de la mesa cambiaron. El miedo que habían llevado como segunda piel durante años comenzó a aflojarse. No desapareció por completo. Eso tomaría tiempo. Pero por primera vez, una grieta se abrió en el muro de silencio que Ignacio había construido. Y a través de esa grieta, entró algo que ese edificio no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la persona, sino lo que ella representaba. La esperanza de que las cosas podían ser diferentes. La reunión terminó pasada la 1 de la tarde. Los asistentes salieron de la sala de juntas en silencio, cada uno cargando el peso de lo que habían presenciado. No era todos los días que se veía caer a un rey en su propio castillo. Ignacio fue el último en salir. Caminó hacia su oficina con pasos que ya no resonaban con autoridad, sino con el eco hueco de un hombre que acababa de perder el control sobre todo lo que conocía. Cerró la puerta detrás de sí, se dejó caer en su silla y se quedó mirando la ciudad a través del ventanal. Horas antes, esa vista lo hacía sentir invencible. Ahora solo le recordaba lo alto que estaba y lo lejos que podía caer. Elena tocó la puerta suavemente. «Señor Montalvo, ¿necesita algo? Que nadie me moleste». «Señor, la señora Rojas pidió que le informe que la auditoría comienza mañana y que le gustaría hablar con usted en privado cuando esté listo». «Dile que no estoy listo». «Sí, señor». La puerta se cerró. Ignacio sacó su teléfono y miró la pantalla. Tenía más de 50 notificaciones de redes sociales. Finalmente se atrevió a abrir una. El video de la humillación en el vestíbulo ya no tenía miles de reproducciones, tenía millones. Los comentarios se habían multiplicado exponencialmente desde que alguien filtró que la mujer del video era la nueva accionista mayoritaria. Le gritó a su propia jefa sin saberlo: «La vida te devuelve todo. El karma existe y llegó en forma de mujer. Esa señora tiene más clase en un dedo que ese tipo en todo su cuerpo. Quiero ser como ella cuando sea grande, digna, tranquila y poderosa». Ignacio cerró el teléfono y lo dejó boca abajo sobre el escritorio. Se pasó las manos por el rostro, restregándose los ojos como si pudiera borrar la realidad. Pero cuando volvió a abrirlos, todo seguía igual.
Entonces hizo algo que no había hecho en años. Abrió el cajón inferior de su escritorio, el que siempre mantenía cerrado con llave, y sacó una caja pequeña de madera que guardaba desde su juventud. Dentro había objetos que no combinaban con la opulencia de su oficina. Una medalla escolar desgastada, una pulsera tejida con hilos de colores y una fotografía doblada por la mitad. La fotografía mostraba a una mujer joven con delantal de cocina, sonriendo frente a un horno industrial. Era Lucía, su madre. La mujer que cocinaba para eventos y fiestas ajenas para ayudar a don Aurelio a mantener la familia, mientras la empresa todavía no daba ganancias. «Mamá», murmuró Ignacio pasando el pulgar por la imagen. «¿En qué me convertí?» Lucía había fallecido cuando Ignacio era apenas un adolescente. Una enfermedad repentina se la llevó en cuestión de semanas, dejando a don Aurelio devastado y a Ignacio con un vacío que nunca supo llenar. La pulsera tejida era el último regalo que su madre le había hecho, sentada en la cama del hospital, con manos débiles pero con una sonrisa que no cedía. «Prométeme que vas a ser buena persona, Nacho», le había dicho usando el apodo que solo ella usaba. «No importa cuánto dinero tengas. Lo que importa es cómo tratas a la gente». Ignacio había prometido, y durante un tiempo había cumplido. Fue un joven trabajador, dedicado, respetuoso. Entró a la empresa de su padre por la puerta de atrás, empezando en el almacén, cargando cajas de materiales para aprender el negocio desde la base. Pero el éxito cambia a las personas cuando no tienen raíces fuertes que los sostengan. Y las raíces de Ignacio habían muerto con su madre. Sin Lucía para recordarle quién era realmente, sin ese ancla moral, el poder lo fue transformando poco a poco. Primero vinieron las pequeñas crueldades disfrazadas de eficiencia. Luego, los gritos justificados como disciplina. Después, la completa deshumanización de cualquier persona que estuviera por debajo de él en la jerarquía. Don Aurelio había intentado frenar esa transformación. Había tenido conversaciones, confrontaciones, incluso amenazas de quitarle la dirección. Pero Ignacio siempre lo neutralizaba con números. La empresa crecía, las ganancias aumentaban, los contratos se multiplicaban. ¿Cómo discutir con el éxito? Ahora, sentado en su oficina vacía, con la fotografía de su madre en las manos y los comentarios de millones de desconocidos juzgándolo en Internet, Ignacio entendía algo que no quería admitir. Los números nunca habían sido suficientes. Nunca lo serían. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. No era Elena. Era más firme, más decidido. «Adelante», dijo con voz apagada. La puerta se abrió y entró don Alberto Reyes, el contador senior, el hombre de cabello canoso que había trabajado en la empresa desde sus inicios y que conocía cada número, cada historia, cada secreto del lugar. «Ignacio», dijo sin formalidades, cerrando la puerta detrás de sí. «Necesitamos hablar». «Alberto, ahora no. Ahora sí». El contador se sentó sin esperar invitación. «Llevo 20 años viéndote convertirte en alguien que tu madre no reconocería. Y llevo 20 años callándome porque creía que no era mi lugar hablar. Pero ya se acabó el silencio». Ignacio lo miró con ojos enrojecidos. «¿Tú también vas a sermonearme?» «No. Voy a contarte algo que no sabes. ¿Qué más puede haber que no sepa?» Don Alberto cruzó las manos sobre su regazo, tomándose un momento antes de hablar. «¿Sabes quién pagó la operación de tu madre cuando se enfermó? ¿Sabes quién cubrió los gastos del hospital, los tratamientos, los especialistas?» Ignacio frunció el ceño. «Mi padre, obvio. Tu padre no tenía ese dinero. La empresa apenas sobrevivía en ese entonces. Los gastos médicos eran enormes. Tu padre estaba desesperado, a punto de vender la empresa para pagar las cuentas del hospital». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que alguien más pagó. Alguien que se enteró de la situación de tu familia y sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio, cubrió cada peso de esos gastos». Ignacio sentía que el piso se movía debajo de él. «¿Quién?» «Esperanza Rojas». El nombre cayó como un rayo en medio de la oficina. Ignacio se quedó inmóvil, procesando la información. «La abuela de Valentina», continuó don Alberto. «La misma mujer que le prestó sus ahorros a tu padre para salvar la empresa. Cuando se enteró de que Lucía estaba enferma, vendió todo lo que le quedaba. Su máquina de coser, que era su herramienta de trabajo. Algunas joyas que había heredado de su madre. Todo. Y le entregó ese dinero a tu padre para los tratamientos de Lucía». «Eso no es posible». Ignacio sacudió la cabeza.
Mi padre nunca mencionó. Tu padre nunca te lo dijo porque Esperanza le pidió que no lo hiciera. Dijo que no quería que nadie se sintiera en deuda con ella, que lo hacía porque Lucía era buena persona y merecía luchar por su vida con todos los recursos posibles. Ignacio se levantó tan abruptamente que la silla rodó y golpeó la pared. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda a don Alberto, sus hombros temblando. ¿Me estás diciendo que la abuela de la mujer a la que le grité es la persona que pagó para que mi madre recibiera tratamiento? Exactamente eso te estoy diciendo. ¿Y yo la humillé? Humillé a su nieta frente a todo el mundo. Don Alberto no respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio era respuesta suficiente. Ignacio apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin permiso, sin la posibilidad de contenerlas. Lloró como no había llorado desde el día en que su madre cerró los ojos por última vez. ¿Qué he hecho, Alberto? Su voz era un susurro roto. ¿Qué clase de persona soy? Eres una persona que se perdió. Alberto respondió con la compasión honesta de quien no juzga pero tampoco miente. Pero perderse no es lo mismo que no tener regreso. Todavía puedes elegir qué camino tomar. ¿Cómo puedo mirar a Valentina a la cara después de lo que hice? ¿Cómo puedo mirar a mi padre? ¿Cómo puedo mirarme al espejo? Empezando por la verdad. La verdad sobre lo que hiciste mal, la verdad sobre lo que quieres hacer diferente, y la verdad sobre quién quieres ser de aquí en adelante. Ignacio se limpió el rostro con las manos y se volteó. Su expresión era la de un hombre completamente desnudo emocionalmente, sin máscaras, sin armaduras, sin el escudo de la arrogancia. Necesito hablar con mi padre. Él ha estado esperando esa llamada durante años, Ignacio. Años. Ignacio tomó su teléfono. Esta vez no lo usó para revisar redes sociales ni para dar órdenes. Marcó el número de su padre con dedos que temblaban tanto que tuvo que intentarlo 2 veces. ¿Papá? Hijo, necesito verte. Necesito hablar contigo. En persona. Un silencio largo. Luego, la voz de don Aurelio, cargada de una emoción que décadas de distancia no habían podido borrar. Ven a casa, Nacho. El apodo. El mismo que usaba su madre. Don Aurelio no lo había usado en años, tal vez décadas. El simple sonido de esas 2 sílabas destruyó las últimas defensas que le quedaban a Ignacio. Voy para allá. Colgó, tomó las llaves de su auto y salió de la oficina sin mirar a nadie. Los empleados lo vieron pasar con expresiones que variaban entre la sorpresa y la cautela. No era el Ignacio que conocían. No caminaba con autoridad demoledora. Caminaba como alguien que busca algo que perdió hace mucho tiempo. Elena lo vio partir y de inmediato llamó a Valentina. Señora Rojas, el señor Montalvo acaba de salir. Parecía diferente. ¿Diferente cómo? No sabría explicarlo, pero por primera vez desde que trabajo aquí, parecía humano. Valentina colgó y se quedó mirando por la ventana de la oficina temporal que le habían asignado. Afuera, el cielo seguía gris, pero entre las nubes se filtraba un rayo tímido de sol. Abuelita, susurró, creo que algo está cambiando. Mientras tanto, en la cafetería del edificio, los empleados vivían su propia revolución silenciosa. La noticia de lo ocurrido en la junta directiva se había filtrado, como todo en ese lugar, y las conversaciones eran muy diferentes a las del día anterior. ¿Escucharon que la nueva dueña protegió a Graciela?, comentaba una empleada del área administrativa. Dijo que nadie sería castigado por decir la verdad. Eso nunca había pasado aquí, respondió su compañero. Aquí decir la verdad era sinónimo de buscar la salida. ¿Y es cierto lo de las irregularidades? ¿Que Ignacio estaba desviando dinero? Eso dicen. Pero lo que más me impactó fue lo de la abuela. Que la abuela de la señora Rojas fue quien hizo posible que esta empresa existiera. La vida da muchas vueltas. Lo que me da esperanza es que ella dijo que quiere cambiar las cosas. No vengarse, cambiar. Graciela Mendoza estaba sentada sola en una mesa del rincón, con una taza de café que se había enfriado sin que la tocara. Patricia Lozano se acercó y se sentó frente a ella. Graciela, quiero pedirte perdón. La contadora levantó la vista con sorpresa. ¿Perdón? Por haber archivado tu queja. Sé que no es excusa, pero tenía miedo. Miedo de Ignacio. Miedo de perder mi empleo, miedo de las consecuencias. Y ese miedo me hizo cómplice de una injusticia contra ti.
Graciela miró a Patricia largamente. En sus ojos no había rencor, solo cansancio. Patricia, todos teníamos miedo. El miedo era la moneda corriente en esta empresa. No te culpo por haber actuado como actuaste. Lo importante es que hoy, cuando tuviste la oportunidad de decir la verdad, la dijiste. Gracias por entenderlo. ¿Sabes qué me dijo don Alberto una vez? Graciela esbozó una sonrisa pequeña. Me dijo que la valentía no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Patricia sonrió también, con ojos húmedos. Es un hombre sabio. Lo es. Y creo que ahora tenemos una líder que piensa igual que él. En la casa de don Aurelio, el anciano preparaba café con manos temblorosas. No de debilidad, sino de anticipación. Su hijo venía a verlo. No por obligación corporativa, no por una reunión de negocios. Venía como hijo. Cuando escuchó el auto estacionarse frente a la casa, don Aurelio caminó hacia la puerta con la misma lentitud de siempre, pero con un corazón que latía como no lo hacía en años. Ignacio apareció en el umbral, sin traje impecable, sin porte intimidante, sin la máscara del CEO todopoderoso. Tenía los ojos hinchados, la corbata aflojada, y una expresión que don Aurelio reconoció instantáneamente. Era la misma cara que ponía de niño cuando hacía algo malo, y sabía que necesitaba confesarlo. Papá. La palabra salió cargada de todo lo que Ignacio había reprimido durante años. Don Aurelio abrió los brazos. E Ignacio, el hombre que hacía temblar a ejecutivos con una mirada, el hombre que nunca mostraba debilidad, el hombre que creía que las emociones eran un obstáculo para el éxito, se derrumbó en los brazos de su padre y lloró como el niño perdido que siempre había sido. Perdóname, papá. Perdóname por todo. Don Aurelio sostenía a su hijo con la fuerza que le quedaba, sintiendo los temblores de su cuerpo, las lágrimas que empapaban su camisa, el dolor de años saliendo a borbotones. Ya, hijo, ya. Estoy aquí. Destruí todo lo que construiste. Lastimé a personas que no lo merecían. Humillé a la nieta de la mujer que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Lo sé. ¿Cómo puedo arreglar esto? Don Aurelio tomó el rostro de su hijo entre sus manos arrugadas, obligándolo a mirarlo directamente. Los ojos del padre, cansados pero llenos de un amor incondicional que ningún error podía extinguir, encontraron los del hijo. Escúchame bien, Nacho. No puedes cambiar lo que hiciste. No puedes borrar las lágrimas que causaste, ni las palabras que dijiste. Pero puedes hacer algo que vale más que todo eso. ¿Qué? Puedes elegir ser diferente a partir de hoy. No mañana, hoy. Puedes empezar tratando a las personas con la dignidad que merecen. Puedes devolver lo que tomaste. Puedes reconstruir la confianza que destruiste. Va a ser difícil. Va a tomar tiempo. Muchos no te van a creer al principio. Pero si eres constante, si eres sincero, la gente eventualmente verá que el cambio es real. ¿Y Valentina? ¿Cómo la miro a la cara? Con la verdad, con humildad, y pidiéndole la oportunidad de demostrar que puedes ser el hombre que tu madre quería que fueras. Ignacio cerró los ojos, y la imagen de Lucía apareció en su mente con una claridad que lo estremeció. Su sonrisa, su voz, su forma de cantar mientras cocinaba, la pulsera tejida que todavía guardaba en su escritorio. «Mamá estaría avergonzada de mí», susurró. «Tu madre te amaría igual». Don Aurelio corrigió con firmeza. «Pero sí, estaría decepcionada. La diferencia es que ella siempre creyó en la posibilidad de que la gente cambiara. No le quites la razón». Padre e hijo se quedaron sentados en la pequeña sala durante horas. Hablaron de cosas que habían callado durante demasiado tiempo. Del dolor de perder a Lucía. De cómo ese dolor transformó a Ignacio en alguien irreconocible. De los errores que don Aurelio también cometió al no intervenir con más fuerza. De Esperanza Rojas y su generosidad silenciosa. De Valentina y la oportunidad que representaba. Cuando Ignacio finalmente se levantó para irse, el cielo afuera estaba oscuro y las estrellas apenas se asomaban entre las nubes dispersas. «Papá», dijo en la puerta, «mañana voy a hablar con Valentina. Voy a pedirle perdón, de verdad, y voy a cooperar con todo lo que necesite. Es lo correcto. Y quiero que sepas algo más». «¿Qué cosa?» «Que te quiero. Que debí decírtelo hace años. Que lamento haberte cerrado la puerta tantas veces». Don Aurelio sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Esa puerta nunca se cerró, hijo.
Siempre estuvo abierta esperándote. Ignacio abrazó a su padre una vez más, con la torpeza de alguien que está reaprendiendo un gesto que olvidó, y caminó hacia su auto. De regreso a la ciudad, conducía en silencio. La misma ruta que hacía todos los días ahora se veía diferente. Las luces de los edificios ya no eran símbolos de conquista. Eran ventanas detrás de las cuales había personas con familias, con sueños, con dignidad. Personas como las que él había pisoteado durante años. Personas como Valentina. Personas como Esperanza. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió en un semáforo. Señor Montalvo, soy Graciela Mendoza. Sé que probablemente no quiere saber nada de mí, pero quiero que sepa que no hice lo que hice por venganza. Lo hice porque esta empresa merece ser lo que su padre soñó. Y usted también merece la oportunidad de ser parte de ese sueño. Buenas noches. Ignacio releyó el mensaje 3 veces. La mujer a la que había intentado silenciar, la persona cuya carrera había querido destruir para proteger sus secretos, le estaba ofreciendo compasión. No la merecía, pero tal vez, solo tal vez, podía ganársela. Guardó el mensaje y siguió conduciendo. La noche se extendía sobre la ciudad como un manto que cubría los errores del día, pero Ignacio sabía que al amanecer, los errores seguirían ahí. La diferencia era que ahora estaba dispuesto a enfrentarlos, todos y cada uno de ellos. Ignacio Montalvo llegó al edificio de Grupo Montalvo antes que cualquier otro empleado. El vestíbulo estaba vacío, los pasillos silenciosos, las luces todavía en modo nocturno. Se detuvo en medio del lobby y miró a su alrededor como si fuera la primera vez que pisaba ese lugar. Los pisos de mármol que su padre había elegido personalmente. Los ventanales que don Aurelio diseñó para que entrara la mayor cantidad de luz natural posible, porque decía que las personas trabajan mejor cuando pueden ver el cielo. Las fotografías históricas en las paredes, cada una contando un capítulo de una historia que empezó con un préstamo de una mujer generosa y un sueño garabateado en una servilleta. Ignacio caminó hacia la fotografía más antigua. En ella, su padre aparecía joven, delgado, parado frente al primer local de materiales de construcción. Y aunque la imagen no la mostraba, Ignacio ahora sabía quién estaba al lado, fuera del encuadre. Esperanza Rojas, la mujer invisible que hizo posible todo lo visible. Buenos días, señor Montalvo. La voz del guardia de seguridad lo sobresaltó. Era el mismo hombre que días atrás había tenido que escoltar a Valentina hasta la salida. Buenos días, Tomás, respondió Ignacio. El guardia parpadeó con sorpresa. En todos los años que llevaba trabajando ahí, Ignacio nunca lo había llamado por su nombre. Ni siquiera estaba seguro de que supiera cómo se llamaba. ¿Se siente bien, señor? No. Ignacio respondió con honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Pero voy a estarlo. Subió al piso 24. Entró a su oficina y comenzó a escribir. No un reporte financiero, no una estrategia corporativa, no un correo de órdenes. Escribió una carta, a mano, con un bolígrafo que su madre le había regalado cuando entró a trabajar en la empresa de su padre y que había guardado sin usar durante años porque le parecía demasiado simple para un ejecutivo de su nivel. La carta iba dirigida a Valentina, pero las palabras que contenía eran para todos. Cuando los empleados comenzaron a llegar, notaron algo diferente en el ambiente. No sabían exactamente qué era, pero lo sentían, como cuando el aire cambia de presión antes de una tormenta que limpia el cielo. A las 9 de la mañana, Elena recibió una instrucción que casi la hizo caer de su silla. Elena, necesito que convoques a todos los empleados al vestíbulo principal. A las 10 en punto. Todos. Desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento. Sin excepción. ¿Todos, señor? Todos. Y contacta a la señora Rojas. Dile que necesito verla ahí, que es importante. Elena hizo las llamadas con el corazón acelerado. Los rumores se encendieron inmediatamente. Ignacio iba a renunciar, iba a pelear, iba a hacer otro escándalo. Valentina recibió el mensaje mientras revisaba los primeros resultados de la auditoría con Sebastián en la oficina temporal. ¿Qué crees que quiere?, preguntó Sebastián con cautela. No lo sé, pero don Alberto me llamó esta mañana temprano. Me dijo que Ignacio fue a ver a su padre anoche, que estuvieron hablando durante horas. ¿Y eso te da confianza?
Valentina miró la fotografía de su abuela que ahora estaba sobre su escritorio temporal. Mi abuela siempre me decía que la gente merece la oportunidad de mostrar quién puede ser, no solo quién ha sido. Voy a ir. A las 10 de la mañana, el vestíbulo de Grupo Montalvo estaba repleto. Empleados de todos los departamentos y niveles llenaban cada espacio disponible. Ejecutivos junto a personal de limpieza, ingenieros junto a recepcionistas, abogados junto a guardias de seguridad. Por primera vez en la historia de la empresa, todos ocupaban el mismo espacio sin jerarquías visibles. Patricia Lozano estaba junto a Graciela Mendoza. Don Alberto Reyes se apoyaba contra una columna con los brazos cruzados. Damián Ortega revisaba su teléfono nerviosamente. Elena mordía la uña de su pulgar desde una esquina. Y en medio de todo, Valentina Rojas, con su portafolio simple en la mano y la serenidad que la caracterizaba. El murmullo cesó cuando Ignacio apareció en lo alto de la escalera que conectaba el mezzanine con el vestíbulo. Todos los ojos se clavaron en él. Pero el hombre que bajaba esos escalones no era el mismo que había subido días atrás gritando y señalando con el dedo. Ignacio bajó lentamente, sin la urgencia prepotente de siempre. Llevaba en la mano una carta doblada y en la solapa de su saco, algo que hizo que don Alberto contuviera la respiración. La pulsera tejida de hilos de colores que su madre había hecho para él. Cuando llegó al centro del vestíbulo, buscó a Valentina con la mirada. La encontró de pie entre los empleados, no en un lugar privilegiado, sino entre ellos, como una más. «Gracias a todos por venir», comenzó Ignacio. Su voz sonaba diferente, sin el filo cortante que todos conocían, sin la imposición que hacía temblar a los presentes. Era una voz desnuda, humana, vulnerable. Sé que muchos de ustedes están aquí con miedo. Miedo de lo que pueda decir, de lo que pueda hacer. Ese miedo es mi culpa. Lo construí yo, decisión tras decisión, grito tras grito, humillación tras humillación. Y hoy estoy aquí para empezar a demolerlo. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del sistema de ventilación. Hace unos días, una mujer entró a este edificio con una cita legítima y un propósito profesional. Y yo, sin conocerla, sin escucharla, sin darle la mínima oportunidad de hablar, la humillé frente a todos ustedes. La señalé con el dedo. La hice sentir que no pertenecía aquí. Y ordené que la sacaran como si fuera una amenaza. Ignacio miró directamente a Valentina. Esa mujer es Valentina Rojas. Y no solo es la nueva accionista mayoritaria de esta empresa, es la nieta de la persona sin la cual nada de lo que nos rodea existiría. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Muchos ya habían escuchado fragmentos de la historia, pero oírlo de la boca de Ignacio tenía un peso completamente diferente. La abuela de Valentina se llamaba Esperanza. Era una mujer humilde que cosía ropa para sobrevivir. Y cuando mi padre no tenía nada, cuando esta empresa era solo un sueño a punto de morir, Esperanza le entregó sus ahorros de toda la vida para que ese sueño viviera. Ignacio hizo una pausa, luchando con la emoción que le cerraba la garganta. Pero eso no es todo. Cuando mi madre enfermó, cuando los gastos médicos superaban todo lo que mi familia tenía, Esperanza volvió a sacrificarse. Vendió lo poco que le quedaba, incluyendo su máquina de coser, su herramienta de trabajo, para pagar los tratamientos de mi madre. Lágrimas comenzaron a aparecer en rostros por todo el vestíbulo. Graciela se llevó una mano al pecho. Patricia parpadeaba rápidamente tratando de contener las suyas. Hasta Damián Ortega, el siempre estoico director legal, tenía los ojos brillantes. Y yo, la voz de Ignacio se quebró. Le grité a su nieta. La señalé, la desprecié, sin saber nada de esto, sin molestarme en conocer su historia, porque en algún momento dejé de ver personas y empecé a ver solo apariencias. Ignacio caminó hacia Valentina. Cada paso resonaba en el mármol como el latido de un corazón expuesto. Se detuvo frente a ella, y ante la mirada de cientos de empleados, hizo algo que ninguno de ellos jamás habría imaginado. Se inclinó. No una reverencia formal ni un gesto ensayado. Se inclinó con la honestidad torpe de quien no sabe pedir perdón porque nunca lo ha practicado. Valentina, le pido perdón. No porque usted ahora tenga poder sobre mí. No porque los videos me hayan expuesto. No porque mi empresa esté en peligro. Le pido perdón porque lo que hice estuvo mal, profundamente mal. Y porque su abuela Esperanza
Merecía que su nieta fuera tratada con la misma generosidad y dignidad que ella le dio a mi familia. Valentina lo miró durante un largo momento. Sus ojos oscuros, los mismos de su abuela, brillaban con lágrimas contenidas, pero no de dolor, de algo más complejo, más profundo. «Señor Montalvo», dijo con voz que temblaba por primera vez desde que toda esta historia comenzó, «mi abuela me enseñó muchas cosas. Me enseñó a trabajar duro, a no rendirme, a valorar a las personas por su carácter y no por sus posesiones». Hizo una pausa, tomando aire. «Pero lo más importante que me enseñó fue esto, que la verdadera fortaleza no está en destruir al que te lastimó, sino en darle la oportunidad de reconstruirse. Acepto su disculpa, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto». Valentina extendió su mano. Ignacio la miró como si fuera un puente entre el hombre que había sido y el hombre que quería ser. La tomó con ambas manos, y en ese gesto simple, algo cambió en el aire del edificio. Algo que todos los presentes sintieron pero que ninguno podría explicar con palabras. El vestíbulo estalló en aplausos. No era un aplauso de celebración ni de triunfo. Era el aplauso de personas que acababan de presenciar algo que creían imposible. Sinceridad genuina en un lugar donde solo habían conocido el miedo. Ignacio se volteó nuevamente hacia los empleados. «Pero las disculpas sin acción son solo palabras vacías. Por eso quiero anunciar lo siguiente». Desdobló la carta que había traído consigo. «Primero, voy a cooperar completamente con la auditoría ordenada por la señora Rojas. Cada irregularidad será documentada y corregida. Lo que deba devolverse, se devolverá. Lo que deba repararse, se reparará. Segundo, estoy creando un fondo con mi propio dinero personal para compensar a cada empleado que haya sufrido consecuencias injustas bajo mi dirección. Despidos arbitrarios, proyectos cancelados sin razón, oportunidades negadas. Cada caso será revisado individualmente. Tercero, y aquí su voz se suavizó, quiero que esta empresa honre a la persona que la hizo posible. Propongo que el programa de bienestar social que vamos a crear lleve el nombre de Esperanza Rojas, porque sin su generosidad, sin su fe en un desconocido, nada de esto existiría». Valentina, que no esperaba esa propuesta, sintió que las lágrimas finalmente ganaban la batalla. Corrieron por sus mejillas libremente mientras escuchaba el nombre de su abuela resonar en el vestíbulo de una empresa que existía gracias a ella. «Señor Montalvo», dijo con voz entrecortada, «mi abuela nunca quiso reconocimiento. Nunca pidió nada a cambio de lo que dio». «Lo sé», Ignacio respondió. «Por eso es aún más importante que lo reciba. Las personas como su abuela son las que sostienen el mundo, y el mundo necesita saberlo». Don Alberto Reyes, desde su columna, se quitó los lentes y se limpió los ojos con un pañuelo. 20 años observando la decadencia de un hombre. Y ahora, en cuestión de minutos, presenciando el inicio de su reconstrucción. Patricia Lozano levantó la mano tímidamente. «Señor Montalvo, señora Rojas, ¿puedo decir algo?» «Por supuesto», Valentina respondió. Patricia se adelantó unos pasos, enfrentando a cientos de compañeros. «Trabajo aquí desde hace más de una década, y durante mucho tiempo vine a trabajar con miedo. Miedo de equivocarme, miedo de hablar, miedo de ser yo misma. Creo que muchos aquí sienten lo mismo». Cabezas asintieron por todo el vestíbulo. «Pero hoy, por primera vez, siento algo diferente. Siento que tal vez este puede ser un lugar donde la gente venga a trabajar con orgullo, no con temor. Y quiero ser parte de esa transformación». «Yo también», dijo Graciela Mendoza desde su lugar, su voz firme y clara. «Y yo», se sumó Elena Gutiérrez, sorprendiéndose a sí misma. Uno por uno, empleados de todos los niveles fueron levantando la voz. No con discursos elaborados ni frases grandilocuentes, con simples palabras de compromiso, de esperanza renovada, de disposición a intentar algo diferente. Tomás, el guardia de seguridad, habló desde la puerta con una sencillez que conmovió a todos. «Yo solo quiero venir a trabajar sin sentir que mi trabajo no importa. Si eso va a cambiar, cuenten conmigo». «Cuenta con nosotros», Valentina le respondió, mirándolo directamente a los ojos. «Cada persona en este edificio importa. Desde hoy, esa no es solo una frase motivacional en la pared. Es una promesa. Las semanas que siguieron fueron de transformación profunda. No fue fácil ni rápido. Cambiar la cultura de una empresa no se logra con un discurso.
por emotivo que sea. Se logra con decisiones diarias, consistentes, a veces dolorosas. La auditoría reveló el alcance completo de las irregularidades. Ignacio cooperó con todo, documentando cada operación irregular, identificando cada cuenta, cada contrato inflado. El proceso legal fue manejado con discreción y justicia. Ignacio devolvió cada peso desviado con sus propios fondos y aceptó las consecuencias legales correspondientes, que incluyeron una sanción significativa pero no destructiva, gracias a su cooperación total. El programa Esperanza Rojas se convirtió en el corazón de la nueva filosofía empresarial. Ofrecía becas educativas para hijos de empleados, asistencia médica complementaria, programas de capacitación y un fondo de emergencia para familias en situaciones difíciles. Valentina lo supervisaba personalmente, asegurándose de que cada peso se invirtiera con la misma integridad que su abuela habría exigido. Rosa, una empleada de limpieza que llevaba años trabajando en silencio, fue la primera beneficiaria del programa. Su hija recibió una beca completa para estudiar ingeniería, algo que la familia nunca hubiera podido costear. Señora Rojas, Rosa se acercó a Valentina con lágrimas en los ojos. Gracias. Mi hija va a ser la primera profesional de nuestra familia. No me agradezca a mí, Valentina respondió, abrazándola. Agradézcale a una mujer llamada Esperanza, que creía que la generosidad puede cambiar vidas. Tenía razón. Ignacio, por su parte, emprendió el camino más difícil de todos: ganarse de vuelta la confianza de las personas a las que había lastimado. No con discursos ni gestos grandiosos, sino con acciones cotidianas. Aprendió los nombres de los empleados. Se detenía a saludar al personal de limpieza. Pedía opiniones en las reuniones en lugar de imponer decisiones. Y cada mañana, antes de entrar a su oficina, se detenía frente a una placa nueva que habían colocado en el vestíbulo. La placa tenía grabado un nombre: Esperanza Rojas, y debajo, una frase que don Aurelio había elegido personalmente: la generosidad silenciosa construye los cimientos más fuertes. Una tarde, Valentina encontró a Ignacio parado frente a la placa, mirándola con una expresión que mezclaba gratitud y remordimiento. ¿Sabe algo curioso?, le dijo Ignacio, sin dejar de mirar el nombre grabado. Llevo semanas tratando de entender cómo alguien puede dar todo lo que tiene por un desconocido. Y todavía no lo comprendo del todo. Mi abuela decía que no había que comprenderlo, Valentina respondió, parándose a su lado. Solo había que hacerlo. Es difícil. Las cosas que valen la pena siempre lo son. Ignacio asintió lentamente. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Su abuela llegó a ver lo que usted logró? ¿Llegó a saber sobre Inversiones Corazón de León? Valentina sonrió con esa sonrisa agridulce que aparecía cada vez que hablaba de su abuela. Alcanzó a ver el primer contrato que firmé. El día que le mostré los documentos me abrazó tan fuerte que pensé que no me iba a soltar. Y me dijo: Leoncita, esto es solo el comienzo. ¿Y lo fue? Lo fue, pero no como ella imaginaba. Ella pensaba que el éxito era crecer, ganar más contratos, tener más dinero. Pero el verdadero comienzo fue aprender que el éxito se mide en las vidas que tocas, en las oportunidades que creas, en la dignidad que defiendes. Ignacio la miró con respeto genuino. Usted aprendió eso mucho antes que yo. Tuve una mejor maestra. Una ceremonia especial fue organizada semanas después en el vestíbulo de Grupo Montalvo. Don Aurelio asistió personalmente, apoyado en su bastón, pero con una vitalidad en los ojos que su hijo no le veía en años. El anciano develó un retrato de Esperanza Rojas que sería colocado junto a las fotografías históricas de la empresa. En el retrato, pintado a partir de la fotografía que Valentina siempre cargaba en su portafolio, Esperanza sonreía con esa calidez que caracteriza a las personas que dan sin esperar nada a cambio. Esta mujer, don Aurelio habló ante todos los empleados reunidos, nunca pisó este edificio, nunca tuvo un título ejecutivo, nunca apareció en una revista de negocios, pero sin ella, ninguno de nosotros estaría aquí. Cada ladrillo de este lugar tiene su nombre invisible. Hoy lo hacemos visible. Valentina se acercó al retrato y lo tocó suavemente, como había tocado la fotografía tantas veces antes. Abuelita, susurró tan bajo que solo ella podía escucharse. Pusieron tu nombre donde siempre debió estar. Ignacio se colocó junto a don Aurelio. Padre e hijo,
uno apoyándose en el bastón y el otro apoyándose en algo que estaba reconstruyendo dentro de sí mismo. Don Aurelio tomó la mano de su hijo y la apretó con fuerza. Tu madre estaría orgullosa hoy, Nacho. Estoy tratando, papá. Cada día estoy tratando. Lo sé. Y eso es suficiente. A la empresa que había nacido de la generosidad de una mujer humilde, que había crecido bajo la visión de un hombre honrado, que se había perdido bajo la arrogancia de un hijo olvidadizo, ahora renacía bajo el liderazgo de una nieta que llevaba en el corazón la lección más valiosa de todas, que el poder verdadero no se mide en dinero, ni en edificios, ni en títulos ejecutivos. Se mide en la capacidad de tratar a cada persona como lo que es, un ser humano digno de respeto, que la generosidad no empobrece a quien la da, la multiplica en formas que nadie puede predecir, y que un corazón de león no es el que ruge más fuerte, es el que tiene la valentía de perdonar, la fortaleza de empezar de nuevo, y la sabiduría de recordar siempre de dónde viene. Esperanza Rojas nunca supo el impacto completo de sus actos. Nunca vio el edificio corporativo que se construyó sobre los cimientos de su bondad. Nunca conoció a los cientos de empleados cuyas vidas serían transformadas por un programa que llevaba su nombre. Pero en cada madre que recibía una beca para su hijo, en cada trabajador que entraba al edificio sin miedo, en cada reunión donde se escuchaba la opinión del más humilde, en cada acto de dignidad que ocurría entre esas paredes de mármol y cristal, Esperanza seguía ahí, silenciosa, generosa, eterna, como la mejor herencia que alguien puede dejar en este mundo, la certeza de que un solo acto de bondad puede cambiar absolutamente todo. Valentina salió del edificio esa tarde con su portafolio simple bajo el brazo. El mismo portafolio que Ignacio había despreciado, el mismo que contenía la fotografía de su abuela, el mismo que ahora cargaba los planes para el futuro de una empresa que había vuelto a encontrar su alma. Se detuvo en la acera y miró hacia arriba. El edificio de Grupo Montalvo se elevaba contra un cielo que por fin se había despejado. El sol de la tarde bañaba los ventanales con luz dorada y en el reflejo del cristal, Valentina pudo ver su propia silueta mirando hacia el futuro. No era la silueta de una mujer poderosa, era la silueta de una nieta que cumplió una promesa. «Lo logramos, abuelita», susurró al viento. «Lo logramos». Y en algún lugar, entre la brisa suave y la luz del atardecer, casi podía escuchar la voz de Esperanza respondiendo con las mismas palabras de siempre. «Esto es solo el comienzo, Leoncita. Solo el comienzo».